Hola, en esta ocasión vamos a conocer el método simplex tabular, que es un procedimiento numérico que permite resolver modelos de programación lineal, tanto de maximización como de minimización. Vamos a resolver este modelo que está planteado y resuelto en el libro de Hillier y Lieberman, y nosotros lo vamos a retomar para hacer todo el desarrollo de la explicación. Bueno, tenemos el modelo con la función objetivo, las restricciones asociadas con el problema y las de no negatividad. Lo primero que vamos a hacer es preparar el modelo que tenemos y llevarlo a una forma que se llama forma aumentada del modelo. Entonces vamos a decir que tenemos aquí el modelo original, llamémoslo así, que es el modelo original. Y nosotros vamos a construir un modelo que se llama aumentado. Por formalidad lo tenemos que escribir con todos sus elementos. Primero es la función objetivo, sigue siendo maximizar, y la función sería 3x1 más 5x2. Sujeta a. Y aquí lo que vamos a hacer es ajustar las restricciones, porque el método simplex tabular funciona cuando todas las restricciones son de la forma igual, pero en este caso las restricciones son de la forma menor o igual. Entonces lo que funciona es de esta forma. Por ejemplo, si tengo que 3 es menor o igual que 8, esto es completamente cierto. De hecho, aquí se cumple la desigualdad porque 3 es menor que 8. ¿Qué tengo que hacer para convertir esta desigualdad a que se cumpla la igualdad exactamente? Pues lo que tengo es ese 3 que lo quiero convertir para que esto no sea menor o igual, sino que se cumpla, que se convierta en una igualdad. Pues lo que haríamos es sumarle lo que le hace falta, ¿verdad? Tenemos que sumarle, en este caso 5, para que este menor o igual se convierta en un igual. Entonces, a este número que nosotros le sumamos, que es lo que le hace falta a la expresión que teníamos para que se cumpla la igualdad, a este número se le llama holgura. Y nosotros, como aquí estamos manejando cantidades representadas por variables, entonces no podemos conocer exactamente este valor de holgura que le vamos a sumar. Entonces por eso lo introducimos como una variable, y esa sería una variable de holgura. Y se hace de esta forma: tomamos la x sub 1 y aquí le vamos a sumar una variable de holgura. Vamos a tratar de que el modelo quede de una vez ordenado, entonces voy a dejar el signo más para escribirlo después. Los x1, todos bajo el x1, veo que hay x2, entonces voy a dejar un espacio para el x2, y aquí voy a escribir la suma de la variable de holgura que está asociada. También, siguiendo la numeración, tenemos variable x1, x2, entonces si hubiera otra tendría que ser x3. Esa va a ser nuestra variable de holgura, x3. Y como ya le sumamos ese x3, entonces esto ya se convierte en 4. La segunda restricción es 2x sub 2, y también le tenemos que sumar una holgura para que se convierta en 12. Entonces en este caso, como ya utilizamos x sub 1, x sub 2, x sub 3, pues vamos a utilizar la siguiente, que sería x sub 4. Entonces aquí, quizás para que quede bien ordenado, voy a hacer aquí espacio para que quede todos los iguales. Ya viene a la derecha, aquí sería igual a 4, aquí sería igual a 12. La siguiente es 3x1 más 2x2
y también es menor o igual, también debemos sumar una variable de holgura, que en este caso sería x sub 5. Y aquí esto ya se convierte igual a 18. Y entonces aquí todas estas variables, también x3, x4 y x5, también deben ser no negativas. Entonces en este caso ya decimos que todas las x sub y son mayor o igual que 0, donde todas esos índices van de 1 hasta 5, ¿verdad? Entonces este modelo resultante es lo que se conoce como modelo aumentado, y este es el primer paso obligatorio para realizar el método simplex tabular. Entonces, recordando un poquito, esta x sub 3, x sub 4 y x sub 5 son variables de holgura que nosotros se lo hemos agregado para que estas desigualdades se conviertan en igualdad. También hay otros casos. Entonces, esto lo voy a mencionar nada más. Cuando tenemos una restricción de la forma menor o igual, lo que se agrega es una variable de holgura, que es el caso que les he mencionado. Pero hay otros casos. Cuando ya está de la forma igual, en este caso se utilizan algo que se llaman variables artificiales. Y el tercer caso es cuando hay mayor o igual. Aquí se utilizan dos variables. Se utilizan variables de excedencia y también variables artificiales. Pero estos dos casos los vamos a ver en otros videos. Entonces, por el momento vamos a estar manejando únicamente las restricciones que tengan la forma menor o igual, que es donde se utilizan las variables de holgura. Lo siguiente es que vamos a construir una tabla Muy bien, la tabla contiene estos elementos: el número de iteración, las variables básicas, el número de ecuación, los coeficientes de z, los coeficientes de cada una de las variables y el lado derecho. Entonces vamos a aprender primero a cómo trasladar esta información del modelo aumentado a la tabla que tenemos. Entonces primero voy a enumerar las ecuaciones. Esta es la ecuación 1. Voy a hacer un poquito aquí a la izquierda. La 1, 2 y 3. Entonces, y esta, la función objetivo, pues la voy a dejar con la numeración 0. Entonces tenemos que las ecuaciones a las que vamos a tomar como referencia son las ecuaciones 0, son las ecuaciones 0, 1, 2 y 3. Las variables básicas, este es un elemento pues importante. ¿Cómo elegimos nosotros las variables básicas? Entonces de momento vamos a considerar el criterio para este tipo de ecuaciones que tenemos. Las variables básicas, pues recordemos que el método simplex tabular pues está asociado con el método gráfico, y el método gráfico, si recordamos, pues parte de un vértice, que en este caso, que en la mayoría de casos siempre es una solución inicial, y esa solución inicial en la mayoría de casos pues es 0,0. Entonces una de las soluciones podría ser, si tomamos 0 el x sub 1 y 0 el x sub 2, entonces en ese caso esas variables serían variables no básicas. Así que si tomamos esa numeración x sub 1, x sub 2, entonces
las tres variables con las que vamos a iniciar una solución son las variables de holgura que nosotros agregamos. Entonces aquí vamos a iniciar las variables básicas. Bueno, aquí sería siempre z, luego tenemos x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Cuando vayamos a revisar las otras formas del modelo, vamos a ver otros criterios de la selección de las variables básicas y lo vamos a ampliar un poco más. Los coeficientes, pues z solo tiene coeficiente 1 y aquí también vamos a hacer una preparación adicional en el modelo. Antes de continuar, z, esta es la función objetivo, lo voy a seguir aquí abajo. Esta es la función objetivo, z es 3x sub 1 más 5x sub 2. Pero como el método simplex tabular funciona cuando se tiene una igualdad y está el formato, todas las variables a un sector y las constantes al otro lado, entonces tenemos que despejar eso. Entonces dejamos la z a este lado y pasamos al lado izquierdo a restar, en este caso al 3x sub 1 y al 5x sub 2. De esta forma, en el lado derecho lo que queda es 0. Entonces podríamos decir que nuestra función objetivo, para que ya quede de la forma solo de trasladar a la tabla, sería z menos 3x sub 1 menos 5x sub 2 igual a 0. Entonces, aquí podemos observar que z tiene un coeficiente 1. Hay un 1 ahí siempre al lado de una variable. Entonces el coeficiente de z es 1. Pero las demás ecuaciones, la 1, la 2 y la 3, no tienen z. Entonces, por lo tanto, siempre aquí el coeficiente es 0, 0 y 0 porque no aparece la z. La iteración es porque estamos arrancando con primero con la cantidad de los datos que tenemos. Entonces esta iteración es la iteración 0 porque solo contiene los datos iniciales, y luego vamos a hacer iteración 1, iteración 2 porque tiene ciertas repeticiones el método simplex hasta que encuentre la solución. Luego, para agregar el resto de la información, si observamos la primera ecuación, que es la ecuación 0, tiene como coeficiente el 1, pero x sub 1 tiene coeficiente menos 3. Y x sub 2 tiene coeficiente menos 5. Y aquí podemos observar que no hay x3, ni x4, ni x5. Entonces aquí sería 0, 0 y 0. Este es otro indicador para la elección de las variables básicas. Estas variables que inician con 0 en la función objetivo, es decir, las variables que no tienen representación en la función objetivo, son nuestras variables básicas. Es la solución con la que vamos a empezar. Si aquí hubiera una de esas variables, por ejemplo x sub 4, que tuviera un número, un coeficiente, y una de estas no fuera 0, entonces las variables que tienen 0 aquí en el primer renglón, esas son las variables que nosotros vamos a considerar como variables básicas. Y el lado derecho de la función, pues aquí es de la función objetivo, es 0. Ahora vamos con la ecuación número 1. El coeficiente de x sub 1 es un 1. El coeficiente de x sub 2 vemos que no aparece, entonces es 0. El coeficiente de x sub 3 es un 1. El coeficiente de x sub 4 no aparece en la ecuación 2, es 0. Bueno, voy a hacer bien estos numeritos un poquito más cerca. Era 1, 0, 1 y x4 y x5 no aparecen.
y en el lado derecho lo que tenemos es un 4. Con la ecuación número 2, el coeficiente de x sub 1 es 0 porque no aparece, no está en la ecuación. Luego el coeficiente de x sub 2 es 2 y vemos que aparece nada más hasta x sub 4. Entonces x sub 3, como no aparece, es 0. X sub 4 sí aparece, el coeficiente es 1. Y x sub 5 no aparece, y aquí el lado derecho es 12. Y finalmente en la tercera, el coeficiente de x sub 1 es 3, el de x sub 2 es 2. Entonces sería 3, 2, x sub 3 no aparece, x sub 4 no aparece, y x sub 5 sí aparece, con coeficiente 1. Y el lado derecho es 18. Hasta aquí lo único que tenemos es la información inicial que necesitamos para poder aplicar el método. Entonces eso es lo que se conoce como iteración 0. Para la iteración número 1, pues nosotros vamos a hacer primero 1, la selección, lo voy a escribir por acá como pasos ordenados, de la columna pivote. Columna pivote. ¿Y cómo elegimos esa columna? Bueno, nos vamos a fijar en el renglón que corresponde a Z, cuál es la variable que tiene el coeficiente asociado negativo con mayor valor absoluto, o dicho de una manera informal, el más negativo. Entonces aquí el más negativo es menos 5, y pues vamos a considerar esta. Este es la columna pivote. Ahora también tenemos que encontrar el renglón pivote. Entonces, para encontrar el renglón pivote debemos hacer una prueba. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dividir el lado derecho entre el número que está asociado en el mismo renglón de la columna pivote. En este caso, 4 dividido entre 0. Esto no existe, ¿verdad? No está definido. Dividimos el siguiente, el lado derecho, 12, entre el coeficiente que está en la columna pivote, que sería 2. Este resultado es 6. Y en el siguiente caso es 18 dividido entre el número asociado, que sería 2. Y esta respuesta es 9. Entonces, ¿cuál va a ser la elección que vamos a tomar? Vamos a tomar el número que nos dé aquí, con esta división, el resultado más pequeño. Este renglón 3 va a ser nuestro renglón pivote. ¿Para qué sirve? Bueno, si observamos, el renglón y la columna están asociados con una variable. Entonces voy a resaltar esas variables. En este caso, esto se hace por cada iteración. En este caso, la columna pivote nos dice cuál es la variable de entrada. Y el renglón pivote lo que nos dice es cuál es la variable de salida. Y esto nos sirve porque cuando construyamos la iteración número 1, entonces aquí la primera variable sigue siendo z, la primera variable básica. La siguiente es x sub 3, pero aquí x sub 4 sale de ser básica y en su lugar entra x sub 2. Entonces aquí aparece x sub 2 y el x sub 5 pues sigue en su puesto.
Entonces aquí seguiría x sub 5. Entonces, exactamente para eso es la elección de la columna de pivote y el renglón pivote. Lo demás lo vamos a copiar. Aquí sería la ecuación 0, 1, 2 y 3. Z, esta es una formalidad, siempre es 1, 0, 0 y 0. Ahora, vamos a hacer los siguientes pasos. Cuando ya tenemos nosotros la columna pivote, y número 2, que elegimos también el renglón pivote, y como tercer paso lo que hicimos fue cambiar las variables básicas. Lo que sigue es convertir en 1 el elemento pivote. ¿Cuál es el elemento pivote? Bueno, si observamos, entre la columna pivote y el renglón pivote hay un número que quedó encerrado. Ese número que está ahí es el elemento pivote. Y entonces lo tenemos que convertir en 1. Y eso lo tenemos que hacer o multiplicando, las únicas operaciones válidas es multiplicar un renglón completo por un número, o hacer la suma entre renglones. Estas son operaciones asociadas con matrices. Son las mismas operaciones de matrices las que podemos realizar. Entonces, ¿cómo vamos a convertir ese 2 en un 1? Bueno, aquí vamos a llevar un registro de las operaciones que estemos haciendo. Y entonces aquí vamos con la iteración 1. Y vamos a llevar un registro. Lo primero es que ese 2 lo tenemos que convertir en 1. Y entonces lo tenemos que multiplicar por el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de 2 es 1/2. Entonces sería 1/2. Y vemos que el número de renglones es el renglón 2. 1/2 del renglón 2 va a ser nuestro nuevo renglón 2. Entonces, vamos a empezar la iteración por ese renglón. Recordemos la operación. Vamos a multiplicar cada elemento del renglón 2 por 1/2. Entonces, 0 por 1/2 pues es 0. Aquí no cambia. 2 por 1/2, ahí sí, eso es 1. 0 por 1/2 es 0. 1 por 1/2 es 1/2. Sí, vamos a utilizar fracciones, ¿verdad? 0 por 1/2 pues es 0. Y 12 por 1/2 es 6. Entonces ya convertimos en 1 el elemento pivote. Entonces ahora lo que sigue es que todos los elementos que estén sobre el renglón pivote y los que estén bajo el renglón pivote los tenemos que convertir en 0. Entonces sobre el elemento pivote, los que estén sobre el 2 tienen que ser 0, y los que estén bajo el 2 de este 2 también tienen que ser 0. Como ya lo convertimos en 1, entonces tenemos que convertir en 0 los que estén arriba y los que estén abajo. Aquí el renglón 1 ya es 0, entonces no vamos a hacer nada con él. Pero el renglón 0 tiene un menos 5. Entonces, ¿cómo convertimos el menos 5 en 0? Pues sumándole 5. Y nosotros, ¿cuánto tenemos? La referencia siempre va a ser la transformación del elemento pivote, que es 1. Entonces, para llegar a 5, para convertirlo en 0, tenemos que sumarle 5, pero tenemos 1. Entonces, este 1 lo multiplicamos por 5, 5 veces 1, pero 1 representa el renglón 2. Entonces, 5 veces el renglón 2 más el renglón 0, que es el que queremos convertir en 0, va a ser nuestro nuevo renglón 0. Entonces, voy a escribir solo una de las operaciones para que quede claro cómo se hace la transformación. Aquí sería
para el primer elemento sería 5 y multiplico por el elemento que corresponde, ¿verdad? En el renglón, que es 0. 5 por 0. Y le sumo el elemento correspondiente del renglón al que estamos haciendo referencia, que sería el renglón 0, que sería más menos 3. Esto pues es menos 3. Esto sigue siendo menos 3. Al hacerlo rápido decimos 5 por 0, 0. Menos 3, esto es menos 3. El siguiente, 5 por 1 es 5. Menos 5 es 0. El siguiente, 5 por 0, 0. Más 0 es 0. 5 por 1 medio es 5 medios. 5 medios más 0 es 5 medios. Voy a escribir esa operación también para que nos quede claro. Estamos en la cuarta columna. Lo que hacemos es 5 por el elemento con el que estamos, que es 1 medio, más el elemento del renglón que queremos eliminar, que en este caso es 0, ¿verdad? Eso es más 0. Entonces este resultado es 5 medios. Y por eso es que escribimos este 5 medios. Con el siguiente sería 5. Esta regla es la que nos dice qué vamos a hacer. 5 por 0. 0 más 0 es también 0. Con la siguiente sería 5 por 6. 30 más 0. Pues aquí tenemos el valor de 30. Entonces ya convertimos en 0 pues este menos 5. En el siguiente renglón, para el renglón 1, no vamos a hacer nada porque este elemento ya es 0. Entonces solo lo vamos a copiar. 1, 0, 1, 0, 0 y 4. Pero en el renglón número 3, aquí hay un 2. Entonces tenemos que eliminarlo, convertirlo en 0. ¿Y eso cómo lo hacemos? Si tenemos 2, la única forma es con el inverso aditivo, ¿verdad? El inverso aditivo de 2 es menos 2. Y nosotros lo que tenemos es 1. Entonces vamos a decir menos 2 veces el renglón 2, porque siempre debemos tomar como referencia nuestro renglón que nos dio como resultado pivote en la iteración 0. Entonces esa es nuestra referencia. Por eso aquí era 5 veces este renglón 2. Aquí va a ser menos 2 veces este renglón 2. Siempre. Menos 2 veces el renglón 2 más el renglón que queremos eliminar. El número, este sería 3. Renglón 3 va a ser el nuevo renglón 3. Entonces vamos a hacer las operaciones. Sería menos 2 por 0, 0, más 3, sigue siendo 3. El siguiente sería menos 2 por 1, es menos 2, más 2, esto es 0. El siguiente sería menos 2 por 0, 0, más 0, 0. Menos 2 por 1 medio es menos 1. Menos 1 más 0 es menos 1. El siguiente sería menos 2 por 0, 0. Más 1 que teníamos es 1. Y en el lado derecho también. Menos 2 por 6 es menos 12. Menos 12 más 18, pues este resultado es 6. Y hasta aquí tenemos la iteración número 1. Y bueno, ¿verdad? Ya comprendimos cómo se hace la iteración 1, pero ¿qué sigue? Vamos a hacer otra iteración. Y si hacemos otra iteración, ¿cuándo paramos? Aquí vamos a hacer algo que se llama prueba de optimalidad.
La forma que tenemos para probar si es óptima es observar el renglón de la función objetivo. Aquí no nos tienen que quedar números negativos. Si queda un número negativo, tenemos que hacer otra iteración y otra hasta que todos los coeficientes de z, pues aquí sean números positivos. Entonces vamos a hacer la tabla un poquito más grande para poder hacer la siguiente iteración. Para la iteración 2, pues vamos a repetir todos los pasos que aplicamos en la iteración 1. Lo primero es identificar cuál es la columna pivote. Entonces la columna pivote siempre es donde está el número más negativo, ¿verdad? Por decirlo. Pero en este caso solo hay uno. Entonces esta es nuestra columna pivote. Y para encontrar el renglón pivote tenemos que dividir el lado derecho entre el coeficiente que está en la columna pivote correspondiente a ese renglón. Sería 4 entre 1 es 4. El siguiente es 6 entre 0. No es posible, entonces este no puede ser. Y el siguiente caso es 6 entre 3, que es 2. Entonces vemos que el menor valor es 2. Y así vamos a tomar este renglón 3 como nuestro renglón pivote. Y así de esta forma el número que quedó encerradito, este número 3, va a ser nuestro elemento pivote. Entonces ya que tenemos el elemento pivote, pues vamos a proceder a construir la siguiente iteración. Vamos siempre con las variables básicas. Z siempre va. El x sub 3 se mantiene. El x sub 2 se mantiene. Pero aquí cambiamos x sub 5. X sub 5 es la variable de salida. Y la que va a entrar es x sub 1. Entonces aquí en vez de x sub 5 escribimos x sub 1. Tenemos que respetar el orden de las variables según vayan apareciendo en cada iteración, porque puede ser que una variable, si hacen varias iteraciones, puede ser que una variable salga y vuelva a entrar. Entonces, pero entra en un renglón asociado distinto y eso lo tenemos que respetar. Entonces, aquí continuamos la numeración 0, 1, 2 y 3. Esta es una formalidad, los coeficientes de z. Y ahora continuamos con que debemos hacer 1 ese elemento pivote. Entonces vamos a escribir las reglas de la iteración 2. Entonces, como debemos convertir ese 3 en 1, pues tiene que ser multiplicando por el inverso multiplicativo. 1/3 del renglón 3 va a ser el nuevo renglón 3. Entonces vamos a empezar por dicho renglón. 1/3 por 3, pues es 1. 1/3 por 0 es 0. 1/3 por 0, 0. 1/3 por menos 1 es menos 1/3. Y 1/3 por 1 es 1/3. Y 1/3 por 6 es 2. Ahora debemos observar todos los renglones, los elementos que están sobre este elemento pivote. Todos tienen que ser 0. Este ya es 0, entonces solo lo voy a copiar. Entonces sería 0,
1, 0, 1 medio, 0 y 6. Luego aquí hay un elemento que es 1. Entonces, ¿cómo hago este 1? ¿Cómo lo volvemos 0? Pues sumándole el inverso aditivo, que el inverso aditivo de 1 es menos 1. Entonces, la regla sería, como tenemos que multiplicar por ese inverso aditivo, ¿verdad? Menos 1, entonces sería menos una vez, el 1 no lo escribo, el renglón que estamos tomando como pivote, ¿verdad? El renglón 3, que siempre va a ser nuestra referencia, más el renglón 1, que es el donde queremos eliminar ese elemento, va a ser el nuevo renglón 1. A mí siempre me gusta hacer esta parte como resaltar de alguna forma cuál es el renglón que estamos tomando de referencia para que no nos cueste a la hora de realizar las operaciones. Vamos a realizar la primera, que sería multiplicamos por menos 1 cada elemento del renglón 3 y le sumamos al correspondiente renglón 1. Sería menos 1 por 1 es menos 1, más 1 es 0. Menos 1 por 0, 0. Más 0 sigue siendo 0. Menos 1 por 0, 0. Más 1 que teníamos es 1. El siguiente sería menos, vamos a multiplicar por menos 1, sería menos 1 por menos 1/3, lo vuelve positivo, sería 1/3. 1/3 más 0, 1/3. El siguiente sería menos 1 por 1/3 es menos 1/3, más 0, menos 1/3. El siguiente sería menos 1 por 2 es menos 2. Menos 2 más 4 es 2. Y ahora vamos a hacer lo mismo para eliminar este menos 3 para convertirlo en 0. Entonces multiplicamos primero el renglón que es nuestra referencia, que es el renglón 3. Lo multiplicamos. Si queremos eliminar un 3, pues sería el 3 positivo. Es el inverso aditivo. 3 veces el renglón 3 más el renglón 0 va a ser el nuevo renglón 0. Aquí sería 3 por 1, 3. Menos 3, 0. 3 por 0, 0. Más 0 es 0. 3 por 0, 0. Más 0 es 0. 3 por menos 1/3 es menos 1. Menos 1 más 5 medios, eso es 3 medios. 3 por 1/3 es 1, más 0 es 1. Y finalmente 3 por 2 es 6, más 30 es 36. Cuando terminamos la iteración, tenemos que hacer la prueba de optimalidad. La prueba de optimalidad pues es observar los coeficientes de la función objetivo y todos deben ser positivos. Siempre que encontremos algún negativo, bueno, tienen que ser no negativos, ¿verdad? Porque siempre que encontremos un negativo tenemos que hacer otra iteración. Vamos a continuar. Pero en este caso, si observamos no negativo, no negativo, no negativo, positivo y positivo, ya no hay números negativos en Z. Entonces significa que la solución que hemos encontrado es óptima y con esa solución pues nos vamos a quedar. Tomamos aquí para extraer la solución el x sub 1, aquí está. El x sub 1, aquí tenemos, ¿verdad? Nos dice la variable y el lado derecho nos dice la solución. Entonces en este caso sería x sub 1
x sub 1 sería igual a 2, x sub 2 sería igual a 6. Aquí podríamos tener una solución que se denomina solución ampliada, que es cuando nosotros asignamos todas las soluciones. Aquí sería x1 igual a 2, la misma, x2 igual a 6, x3 aquí está, es igual a 2, x4 como no aparece, como básica significa que no es básica, y si no es básica es 0, y x5 tampoco aparece como básica, por lo tanto no es básica y también es 0. Esta solución ampliada es simplemente en contexto por el momento de matemático en este entorno, aunque a estas variables más adelante le vamos a encontrar una interpretación. Así que la solución del modelo es x1 igual a 2, x1 igual a 2 y x2 igual a 6, y también conocemos z, porque el renglón de z nos dice cuánto es ya la utilidad máxima, que en este caso sería 36. Antes de finalizar, quiero hacer un par de comentarios sobre algunas situaciones que se pueden dar. Lo primero es, ¿qué pasaría si hay un empate? Pueden haber empate en dos contextos. Primero, ¿qué tal si aquí no fuera menos 3, sino que fuera menos 5 también? Entonces en este caso los dos números son iguales. ¿Cómo voy a elegir el más negativo? En ese caso no hay un criterio, puede elegir cualquiera de las dos. En caso de empate simplemente selecciona uno. ¿Y qué pasaría también si aquí al hacer la división en el lado derecho, pues nos resulta que nos van a dar dos números menores, pero da el mismo resultado de la división? Entonces aplicamos el mismo criterio, es decir, simplemente elegimos uno, porque no hay criterios rígidos, estrictos, que nos van a garantizar que nosotros vamos a llegar a una respuesta más rápido dependiendo cuál seleccionemos. El único riesgo que puede haber de que seleccionemos mal, entre comillas, es que nos salgan más iteraciones. Probablemente en caso de un empate, si selecciona una variable puede ser que le salgan 3 iteraciones, y si selecciona la otra probablemente le salgan 5. Pero independientemente las iteraciones con las que elija, si el modelo tiene solución, pues va a llegar a la solución. Si te gustó el video, suscríbete al canal para ver más contenido de investigación de operaciones.